Hola, yo soy el pastor Vladi. Este es el estudio del Evangelio según Marcos y hoy veremos el tema de la autoridad y los labradores. Y con mucha alegría les damos la bienvenida a este su canal, Visión de Fe Misco, en YouTube, en donde estamos llevando un serio estudio del Evangelio según Marcos, y ha sido para nosotros muy grato y muy agradable el poder acompañarnos de cada uno de ustedes. Vamos al estudio y como siempre precisamos orar para que nuestro buen Dios nos ayude a conectar lo que tenemos que conectar en este día. Señor, gracias te damos por tenernos nuevamente un tiempo acá. Bendecimos tu nombre porque para siempre es tu fidelidad. Con gran alegría, con gratitud, te exaltamos, te adoramos y rogamos de ti, Señor, que hoy puedas acompañarnos y abrir nuestros corazones, mis palabras, nuestro entendimiento para lo que traes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Qué alegría. Vamos entonces a recordar que la semana pasada vimos el segundo de dos estudios que tenían que ver con lo que se llegó a conocer como la parábola, o se ha llegado a conocer como la parábola de la higuera. Y aprendimos la forma correcta de leer la palabra fe, que es como fidelidad de Dios. Hablábamos un poquito de la oración, el perdón bíblico. Y hoy queremos entonces hacer esa continuidad, terminando el capítulo 11 e iniciando el capítulo 12. Invito a que lea conmigo desde el versículo 27, dice así: Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y vemos cómo la perfecta armonía de lo que ya se enseñó con respecto de la parábola de la higuera ahora sigue, porque está tratando nada más y nada menos que con la casta religiosa de ese momento. Pues habla de príncipe de los sacerdotes. Estos eran saduceos, los escribas, que eran algunos saduceos y algunos fariseos, y los ancianos, que eran estrictamente fariseos. Los príncipes de los sacerdotes nos hablan de las personas que estaban a cargo del templo, y los escribas son personas que se dedicaban a la copia, escritura. Más que escribas, eran contables, se dedicaban a la duplicación de los textos. De hecho, nosotros estamos muy en deuda con ellos, ya que ha sido el gran trabajo de ellos que hoy en día podemos contar con una escritura como la que contamos. Y los ancianos, estos eran autoridades de las casas fariseas, y es que no había solamente un judaísmo en el primer siglo, habían varios grupos, y dentro del fariseísmo, que era uno de estos grupos, habían varias facciones. Las autoridades, los ancianos son precisamente las autoridades. Habían dos principales, pero habían varias más, y ellos se encargaban de guardar la ortodoxia de las casas que representaban. Ellos vienen y le dicen a Jesús, leemos el versículo 28, ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado la facultad para hacer estas cosas? Recordemos que estas cosas habían sido la limpieza de la casa. Recordar que en este momento la religión, tanto organizada como el fariseísmo, habían hecho del templo, más que un templo, una cueva de ladrones, como el Señor mismo le llamó, un banco. Y la escritura era muy enfática en que la casa del Señor debería de trascender esto. Era un lugar de oración, era un lugar para rendirse, para ponerse a cuentas, para el perdón de los pecados. Y cuando él hace estas acciones, entonces la religión organizada, los representantes de la higuera, recordemos y tengamos esa conexión fresca, llegan con él y le dicen, ¿con qué autoridad? Ahora, lo que realmente le dicen en hebreo es, ¿cuál es la smijá?
que literalmente quiere decir imposición de manos. Cuando en el primer siglo se hablaba de autoridad, se hablaba de cuál casa farisea o qué maestro te ha enviado, porque saduceo no eres. A lo mejor vienes de Qumran. Sin embargo, nosotros queremos saber en qué te ha enviado, porque las casas fariseas hemos indagado y nadie te ha impuesto las manos a ti. Tú no tienes una imposición de manos. Eso es lo que están preguntándoles, ¿verdad? Porque lo que sucedía, y esto es basado en el modelo que se traía desde Moisés a Aarón, cuando una casa farisea enviaba a un maestro, después de un tiempo de estudio, después de un tiempo de ser discípulo de alguien, se hacía una ceremonia y la imposición de manos o smijá era lo que daba a la persona la autoridad de ir y hacer lo que tenía que hacer, representando, siendo un representante entonces de su maestro. Y ellos quieren saber quién ha sido su maestro. La respuesta de Jesús es maravillosa en el versículo 29 y él responde, y vamos a leer el 30 también. Respondiendo Jesús entonces les dice, os preguntaré también yo una palabra, y respondedme y os diré con qué facultad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo implicando a Dios, o de los hombres implicando su imaginación, su desempeño de Juan. Respondedme. Ahora, impresionante cómo el Señor a una pregunta responde con otra pregunta. Era una forma muy conocida en el primer siglo dentro de lo que se conoce como el gentilicio judío, como Israel. A una pregunta se responde con otra pregunta. Y sin embargo, también podemos ver la genialidad del Señor. Por un lado, él sabía quién era Juan. Él lo había enviado. Sabía que Juan era de parte del cielo. Y lo que él quiere establecer con ellos es que alguien puede venir de parte de Dios a pesar de que no haya recibido una imposición de manos de las escuelas que ellos manejan. Y eso es precisamente lo que él va a demostrar. Ahora, estas personas sabían que Juan era alguien importante para la comunidad. Quizás ellos no le habían creído, pero a Juan había empezado un movimiento, Yohanan el Bautista había empezado un movimiento en el cual había habido arrepentimiento, había habido una vuelta al Señor, y ellos no le habían creído, sino que habían mantenido una cierta distancia, y esto va a significar un testimonio de lo que está escrito con respecto de Juan para ellos, aunque ellos no lo quieran ver. La reacción de ellos es muy interesante. Ellos dicen, entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo, si dijéramos del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? ¿Qué están diciendo ellos? Por favor, pensemos un poco más allá de las implicaciones de sus palabras. Si admitían que era del cielo, entonces estaban admitiendo que era un movimiento de Dios. Y entonces eso los colocaba en una posición por demás mala para ellos, porque en primer lugar no le habían creído. Pero también el otro problema en el que tenían era que si admitían que era del cielo, se abrían a la posibilidad, siendo que a Juan no lo había enviado a alguien, de que había personas que Dios podía enviar que no casaban dentro de la religión organizada. Es decir, ellos pensaban que tenían una especie de monopolio. Lo que están diciendo con todo este asunto es, nosotros decidimos quién es de parte de Dios, quién te envió a ti, para verificar si eres parte de Dios. Pero aquí hay un caso en donde Dios ha enviado a alguien y no tiene una imposición de manos rabínica. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y entonces ellos saben que si abren esa posibilidad, ellos admiten que otras personas después puedan decir, sí, a mí me envió Dios. Y sabemos la importancia, por supuesto, de ser enviado por una organización, pero es que acá tenemos dos casos en los cuales es Dios mismo enviarlos sin necesidad de tener una credencial humana.
porque eran uno el mensajero de Dios, Juan, y otro era Dios mismo. Entonces ellos tienen esta disyuntiva, pero en el versículo 32 y 33 continúan planteándose lo siguiente. Dicen, y si dijéremos de los hombres, vea esto usted, tememos al pueblo, porque todos, dice esta palabra absoluta, juzgaban de Juan que era verdaderamente cuando menos un profeta. Por supuesto que era verdadero. Versículo 33, y respondiendo dicen a Jesús, no vamos a responder, no sabemos. Jesús les dice, tampoco yo les diré con qué facultad hago estas cosas. E impresiona la incredulidad del corazón de ellos, porque con el hecho de que todos pensaban que Juan era un profeta de parte de Dios, ellos también están admitiendo que lo era, pero no están dispuestos a doblegar ni su organización, ni su orgullo, ni su metodología. Y esto pasa mucho a veces con la religión organizada, cuando ya se tiene una doctrina y luego viene la escritura y contradice esa doctrina. Nosotros debiéramos de bajar la cabeza y decir, Señor, si está escrito, está por sobre la doctrina de cualquier organización. Para los fariseos no era así. Su doctrina estaba por encima. De hecho, en los escritos fariseos se registra que muchas veces cuando un fariseo hace una nueva interpretación, un rabino más que un fariseo, hace una nueva interpretación, Dios en el cielo está tomando nota. Imagine usted esa osadía. Y sin embargo, hoy todavía pensamos que un sentir de un ministro, cualquiera que sea su denominación, puede estar por sobre lo que está escrito. Nosotros señalamos esto como una aberración. La escritura está sobre todo. Y por eso nos hemos esforzado para entenderla en su idioma original, en sus costumbres, en su contexto, en todo lo que representa lo que los receptores originales entendieron, conectaron y recibieron. Porque eso debe ser lo que prima. Estas personas permiten o dejan endurecido su corazón a Dios, o quizás por miedo, o quizás por perder su estatus, pero tienen una oportunidad de admitir que Él es el Mesías acá, y sin embargo le dan la vuelta y lo descartan. Como resultado de esto, Él les dice, entonces yo tampoco me veo obligado. No pasa nada acá. Yo no les voy a decir cuál es la autoridad rabínica, porque no tenía Jesús una autoridad rabínica. Jesús era Dios mismo, Él tenía toda la autoridad, todo el poder. Jesús era Dios. Y esto nos lleva entonces a la conexión del siguiente capítulo. Empezamos con el 12:1 y decimos que en el Evangelio original no hay capítulos. Esta historia sigue a la historia que ya hemos visto. Por lo tanto, piense usted que están conectadas. Porque desde el capítulo y del episodio de la higuera, se va a venir viendo un reclamo de Dios a los líderes religiosos. Que Dios hoy en día, cuando haga ese reclamo y ese examen a nosotros, como personas que estudian su palabra, pueda encontrar una obediencia ciega a su palabra, porque ellos no la tenían. Veamos entonces el 12:1. Dice, entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Esto es muy interesante. Vea la primera parábola que se representa acá. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Varias conexiones. En primer lugar, recuerde usted que esto está dentro del contexto de la parábola de la higuera, es decir, cuando los líderes van a perder la conexión, van a perder el fruto, más bien dicho. Dios ha desconectado a los líderes del Israel de ese entonces en función del fruto. Ahora vemos una parábola de una viña, algo que representa a Israel, como en su momento ya lo vimos. La higuera representaba a los líderes de Israel, la viña representa a Israel, ya que hay un personaje que planta una viña y luego quiere fruto. A Dios le interesa el fruto, es su meta
últimamente. Versículo 2. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías. Verso 4. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Versículo 5. Envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando y matando a otros. Y la referencia aquí es a los profetas. Y cuando recordamos y releemos la historia de Israel en el Testamento de los Antiguos, vemos que los profetas empiezan incluso desde Jueces, desde el libro de Jueces. Ahí se aparecen ya y siempre la idea es, vuélvanse a la Torá. Isaías, Jeremías, todo el mundo siempre buscó esto como un anillo de seguridad, de volverse a la Torá, de volverse a la Escritura, porque estar dentro de la Escritura es lo que nos permite dar fruto. Esta es la idea, fruto para nuestra vida, fruto para Dios, fruto para cambiar el corazón, los pensamientos, las actitudes, etcétera, etcétera. El versículo 6 termina diciendo, todavía le quedaba uno, dice, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Ahora bien, esto es algo que queremos tratar con muchísimo cuidado, porque en primer lugar, la referencia al hijo acá no es una referencia a un junior, no es una referencia a un ser creado, a un ser concebido, o a un ser que pues es una extensión de un padre. No, la referencia al hijo es a Dios mismo en una posición, en una dimensión en la cual puede estar aquí en la tierra. Aquí lo que debíamos de entender es que este hombre dijo, yo mismo iré, pero iba como con un disfraz, de tal manera que él pudiera relacionarse con los viñadores, relacionarse con las personas que están a cargo de la viña, que es Israel. Nuevamente, repetimos, es un jalón de orejas a los líderes. Este personaje que venía, que era él mismo, que era Dios mismo, venía en calidad del hijo porque hijo en la escritura, hijo en el contexto bíblico quiere decir heredero, un heredero activo. Eso lo hemos señalado muchísimas veces, lo hemos comentado muchísimas veces y ahora vamos a dar la razón bíblica de por qué es así. Vea, por favor, el versículo 7. Dice, pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, el hijo es el heredero. Ahora no es el heredero que va a recibir, es el que puede dar la herencia. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Ellos querían la viña, ellos querían no solo la viña, toda la heredad. Echándole mano, dice el versículo 8, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Los líderes de ese momento fue precisamente lo que hicieron. Auspiciados por el Imperio Romano, y muchos se unen para matar al heredero. Nosotros sabemos que era plan de Dios. Él vino, murió, resucitó y luego empezó a traer a sí mismo a su pueblo. Sin embargo, desde la plataforma de los líderes, ellos sacaron a Jesús de Israel, de su viña, por más de 2000 años. Incluso nosotros los que venimos de los gentiles, que entramos por su sacrificio, hemos aceptado a un Jesús fuera de Israel. Pero ese es el problema, Jesús nunca ha estado fuera de Israel. Que los líderes lo hayan echado, que nosotros lo hayamos aceptado en un contexto ajeno a Israel, representa un problema, representa un reto. Porque ahora la iglesia tiene una teoría de desplazamiento de Israel, de sustitución de Israel, y las promesas son para Israel. El pueblo de Dios es Israel. Caemos en este riesgo si interpretamos a Jesús fuera de su contexto. Porque vamos a empezar a
tener una religión que permita que se quebrante la palabra de Dios de muchas formas, cambiando, manipulando, haciendo muchas cosas. Hoy en día se acepta, por ejemplo, que lo que llaman el Antiguo Testamento ya no vale, ya caducó. Eso es una aberración. Eso es como decir que Dios tiene dos palabras, que Dios tiene dos esposas, que Dios cambia. Dios no cambia. Su palabra hay que entenderla como una unidad desde Génesis a Apocalipsis. La iglesia, cuya origen esta palabra son los llamados afuera, entran en una hermosa juego de términos. Los llamados afuera entran a un pueblo, pero ese pueblo se sigue llamando Israel, porque por mucho que lo hayan querido hacer y sacar, el pueblo de Dios se sigue llamando Israel. Y repito, hasta la saciedad, está compuesto de descendientes genéticos, no todos, de los patriarcas, y de todos aquellos que han sido llamados por Jesús, por el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Es que aquí está narrado lo que ha pasado en los últimos 2000 años. Jesús lo sabía, lo supo antes de su muerte, y ahora Él está en un momento en donde Él se está apartando bueno, no se está apartando, lo están apartando, lo van a apartar tanto los líderes para quedarse con la viña Israel, y el tesoro de la viña Israel es la revelación de la Escritura. Pero luego los que lo encontramos afuera de Israel, permitimos leerlo fuera de su contexto. Y hoy Jesús, en las fotos que tenemos, es un hombre europeo, de ojos claros, etcétera, etcétera, cuando este no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el que empezó la narrativa de Génesis y que tiene todo un plan inquebrantable hasta el último capítulo de Apocalipsis. Entonces, esta parábola Él la enseña en función del liderazgo, la enseña en función de la parábola de la higuera que ya hemos visto. Este es el contexto en el cual leemos lo que sigue. Versículo 9. Dice así, 12:9. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, dice, y destruirá a los labradores y dará la viña a otros, a otro tipo de líderes. Y antes de que interpretemos esto como Dios desechó a Israel, no, tenemos que hacer un alto, es decir, Dios nos desechó a Israel. Israel es el prototipo del pueblo salvo que Dios ha llamado, ya dije de qué grupos, que Dios no ha rechazado. Lo que Dios quitó fue la autoridad, el fruto de los líderes de Israel, y lo entregó a otros. Y por eso es que luego el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio ha crecido tanto. Pero nosotros que entramos desde este otro lado, que entramos como gentiles, que entramos por el sacrificio de Jesús, que entramos porque Él nos llamó, tampoco tenemos por qué ver a Jesús fuera de Israel. Y este es un llamado de atención para que podamos entender a Jesús en su verdadero contexto. Y luego a ellos les dice lo siguiente, y es algo que yo espero que a nosotros no nos pase, nosotros los que entramos por otro lado. Versículo 10 dice, ni aún, como dicen ustedes, ni siquiera esta escritura han leído. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Vamos a ir a analizar en dónde está escrito esto y lo vamos a explicar. Pero antes de ello terminamos la lectura hasta el versículo 12, empezando con el 11. Dice, esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Versículo 12. Procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Este es un pasaje que no nos hemos molestado en comprender, porque es un pasaje que necesitamos entender el contexto para conectarlo. Porque usted ve
una reacción de personas que estas palabras de Jesús les han provocado el convertirse en asesinos y matar a Jesús. Entonces, para entenderlo, vamos a recordar un versículo que ya hemos enseñado que está en Isaías. Isaías 54:13 me parece que es. Vamos a leerlo. Dice así: todos tus hijos, le puse entre paréntesis la palabra hebrea banim, eso quiere decir hijos, serán enseñados por el Señor. Y grande, rab, esa es la palabra donde viene rabino. Rabino no quiere decir maestro, rabino quiere decir abundante, grande. Será el bienestar, le puse la palabra shalom, de tus hijos. Entonces, la palabra rab es muy importante porque es por este versículo que vino, que el fariseísmo se tomó en sí como que ellos eran los abundantes, los grandes. Es importante también hacer notar que en el hebreo bíblico no existen vocales. En el tiempo de Jesús no habían vocales. Las vocales y las separaciones de las letras de palabra a palabra fue una obra, excelente obra, de unos masoretas en el siglo VI, VII y VIII de nuestra era, en donde ellos se dedican a poner una vocalización, porque la vocalización es la que permite entender el texto, y ellos piensan, necesitamos poner esta vocalización que ha venido como una tradición oral para que la lectura se mantenga siempre así. Pero en el tiempo de Jesús esto no tenía vocales, y por eso es que el Evangelio muchas veces entra a interpretarlo por nosotros. Entonces, los maestros fariseos empezaron a autodenominarse como rab, es decir, los rab, de ahí viene la palabra rabino, porque ellos pretendían decir que la abundancia estaba en ellos, porque ellos eran los conocedores de la Escritura. Por eso es que las parábolas de Jesús fueron por demás trascendentes. Y se empieza a hacer un juego al cambiar vocales y al cambiar conceptos, porque esto era algo que ya en el primer siglo se prestaba mucho, y esto está registrado en la Mishnah, ese compendio de contexto, de historia, de leyes judíos que se escribió en el siglo, a finales del siglo II, principios del siglo III de nuestra era. Y esto registra como lo leían. Hay dos posibilidades, y yo las quiero leer con usted para que usted entienda por qué Jesús no solo dijo esta parábola, sino también se dirigió a ellos, les dedicó la escritura que les dedicó, que todavía no hemos llegado a ella. Dice así: todos tus hijos, banim, serán enseñados por el Señor. Y rab será el bienestar, o sea, el abundante será el bienestar de tus constructores, bonim. Y aquí ya vemos una palabra que Jesús mencionó, bonim. La palabra juega entonces que al cambiarle una vocal se escucha como constructores. Ellos decían, la abundancia de paz está en los constructores, y se empezaron a denominar a sí mismos como los constructores. Y esta es la otra forma como también se usaba. Repito, eso está documentado. Todos tus hijos, banim, serán enseñados por el Señor. Y rab, o sea, los rabinos, serán en el bienestar de tus hijos. En ambos casos, los rabinos se hacían los responsables del bienestar y se denominaron como los constructores. Es decir, el bienestar solo puede venir por los constructores. Con esta noción en mente, vamos al Salmo 118, que es lo que Jesús explica o cita en el versículo que acabamos de ver. Salmo 118, versículo 22, dice: la piedra, Eben, eso es uno de los nombres de Dios, que desecharon los edificadores, Bonim, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Jesús les está diciendo que estaba profetizado desde este salmo mesiánico 1000 años antes, refiriéndose a sí mismo como piedra. Por eso entendemos que uno de los nombres del Mesías es piedra, porque esa piedra que los edificadores, que los constructores rechazaron, ¿cuándo la rechazaron? 1000 años después.
La piedra angular a la que se refiere es a la que estaba en el punto central de los arcos que sostenía la construcción de los mismos. La escritura solo se puede sostener si entendemos a Jesús desde su contexto natural. Pero ya desde Salmos estaba diciendo que los edificadores, los rabinos, iban a rechazar esa piedra. Lo estaba profetizando. Y esto es lo que ellos empiezan a conectar. Empiezan a conectar que él está diciendo que su religión organizada está rechazando al principal, al justo. Y él, como piedra, es el único elemento que mantiene todo posible, que hace todo posible. Ese es el empalme que hacemos. Y esa es la razón por la que ellos se enojan. Ellos dicen, ¿cómo es posible que Él nos ofenda así? Habían montado una teología, somos los edificadores. La paz solo viene por nosotros. El bienestar de ellos se ve a nosotros. Y Jesús dice, no, ustedes son los que están rechazando la verdadera paz. Eso no es lo que dice el versículo. No deben de verse de esta manera, porque solo Dios es todopoderoso. Solo Jesús salva. Y la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, solo puede ser entendida como con un Dios único, como principal protagonista. Ahora, también leamos el siguiente versículo. Dice, de parte del Señor es esto. Ella, o sea, la piedra, es admirable a nuestros ojos. La piedra que se está desechando es admirable a nuestros ojos. Es muy lamentable que a veces la traducción no nos permite ver esto, pero Jesús estaba diciendo, me han rechazado, ustedes no son edificadores de nada, y si me rechazan a mí, todo se va a caer. Y por eso la reacción tan complicada de parte de ellos. Hoy vamos y seguimos confirmando que la parábola y el enfrentamiento que Jesús tenía con con los maestros de Israel en ese momento, en donde les dice, miren, el fruto se los voy a quitar a ustedes. El fruto va a venir de otro lado. Pero también a este lado, hoy nos dice, tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer la palabra. Yo espero que esto colabore con su viaje espiritual. Espero que usted pueda conectarse con la Escritura, que pueda ver a Jesús dentro de Israel, porque es su pueblo, es el pueblo prototipo, que usted no se vea ajeno al mismo, y que cuando decimos esto, usted no piense en el país, en el Estado de Israel, porque la Escritura abarca muchísimo más de eso. Hoy Israel, como también lo señala la Escritura, está en todo el mundo. Ha llenado la gloria de Dios. Ha llenado el mundo, de la gloria de Dios, porque donde hay un salvo, donde hay un justificado, ahí está la gloria de Dios. Pero también representa una responsabilidad para nosotros de volvernos al Señor, de volvernos a la Escritura, de no permitir que se anule la Escritura de ninguna forma, porque entonces no tendremos el arco completo, no tendremos la completa imagen de lo que Dios está haciendo. Y yo estoy seguro que en estos tiempos Dios está restaurando su palabra. Dios está quitando ese ojo crítico, despectivo, de rechazo que su pueblo ha tenido, y que podamos saber que la Escritura fue dada en función de nosotros y que tiene que ver todo con nosotros. Esta es mi forma de animarlo. Espero que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Vamos a dejarlo acá. La próxima semana continuaremos nuevamente en este contexto en donde Jesús aborda a otros líderes, a otra parte de la parábola de la higuera. Antes de despedirme, me gustaría invitarlo para que se conecte a nuestro canal de YouTube, se suscriba, más que conectarse, se suscriba, active las notificaciones, y si usted quiere darle me gusta a este video, por favor hágalo, y si quiere compartirlo, no tenemos ningún derecho reservado. Que Dios los bendiga.
También estamos en Facebook e Instagram y cualquier cosa que podamos hacer por expandir el conocimiento, estamos a la orden. Muchas bendiciones. Hasta pronto.